Ya van más de 5 veces que trato de grabar este video y no puedo, no entiendo la razón. Pero bueno, aquí estamos. Hola, yo soy Joe y bienvenidos a este nuevo video. Ok, este video va a ir dirigido hacia los shifters porque hoy vamos a hablar del Gateway Experience, que son los documentos creados por la CIA para evaluar el cambio de realidades. Primero que nada, también quiero decir que lamento mucho el tema de mi cabello el día de hoy. Probé el método curly y creo que no me salió tan bien, pero pues tampoco me quejo, ya iremos mejorando con el tiempo. Así que sí, solamente eso. Y que el vaso de Multiverse of Madness nos va a estar acompañando el día de hoy porque pues va de acuerdo a la temática del video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar con el video. El documento que vamos a ver hoy es un documento creado por científicos de la CIA alrededor de los años de 1980. Y claro, esto solamente se creó como para verificar la validez de este proceso. Esta práctica del shifting se empezó a viralizar por la red social de TikTok por ahí de septiembre, agosto del 2020 y pues sí, personalmente yo lo encontré en septiembre del 2020 y desde ese momento yo lo he practicado. Esto no es nada nuevo. Tampoco es de los años de 1980. Recordemos que hubieron personas con una conciencia más elevada que nosotros mucho tiempo antes de o alrededor de los años de la humanidad. Entonces sí, bueno, vamos a empezar. El documento lo encontré en inglés, la verdad es que ya no lo volví a encontrar en español y lo traduje yo, entonces espero de verdad haber hecho un buen trabajo y poder comunicarles de una buena manera la información que se encuentra en este documento. También decirles que no va a ser un solo video, sinceramente es un documento no tan largo, pero sí es algo complicado, podríamos decirlo así. Entonces esta es la primera parte y pues sí, nada más, vamos a comenzar. Este documento se utilizó para evaluar la validez y la practicidad de esta técnica del shifting, que es cambiar o viajar entre realidades solamente de conciencia, claramente no un cuerpo físico, pero sí en una conciencia. Es así como surgen las suficientes y distintas investigaciones y análisis de apoyo para comprender completamente el cómo y por qué funciona este proceso. Ok, cabe recalcar aquí, ya nos podemos dar cuenta que literalmente ya están dando como luz verde de que esto sí es verdad, esto sí funciona. El documento solamente es como para darle la validez, como se menciona anteriormente, de cómo y por qué es que funciona. También se crean o se introducen modelos creados por Isaac Bentov e información de mecánica cuántica, citando el documento con el fin de ser capaz de descubrir la naturaleza de cómo funciona la conciencia humana. Se utilizan estos modelos desarrollados por Isaac Bentov y la información de mecánica cuántica para poder construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido de cómo funciona la conciencia bajo la influencia de la técnica de sincronización del hemisferio cerebral. Y es que recordemos que este trabajo se hace a través de que ellos suponen que el cambio de realidades se produce a través de sincronización de los hemisferios del cerebro, también conocido como Hemisync. Igual si no estoy teniendo una buena pronunciación, me lo pueden dejar en los comentarios y muy bien recibidos. Muchas gracias. Ok, se mencionan en este documento varias técnicas que se relacionan con esta práctica, que son la hipnosis, la biorretroalimentación, y me di a la tarea de investigar a qué se referían con biorretroalimentación. Entonces ahí fue donde encontré que aquí van a ver varios puntos como ondas cerebrales, pero no cualquier onda cerebral, sino aquí se utilizan sensores en el cuero cabelludo para controlar las ondas cerebrales por medio de un electroencefalógrafo. No está bien dicho, ¿verdad? Electroencefalógrafo. Eso. También por medio de la respiración
por medio de la frecuencia cardíaca, de la contracción muscular, actividades de glándulas sudoríparas y a través de la temperatura. También se habla de otra técnica relacionada que es la meditación trascendental, y estas técnicas no te aseguran que vayas a cambiar de realidad, pero sí son técnicas que pueden proporcionar puntos de entrada a lo que ellos mencionan como un portal. Claramente no se te va a presentar un portal como se te mira en las películas, o tal vez sí, pero es de manera consciente. Recordemos que nada de esto es físico, nada de cómo lo podemos percibir en el momento, en el día de hoy, a través de nuestros sentidos, sino conscientemente. El documento menciona que a veces no estamos pensando, solamente estamos siendo lógicos cuando hablamos de ciertos temas. Y es que es verdad, porque una cosa es realmente pensar, procesar y no sé, hasta cuestionarse, pero otra cosa muy distinta es solamente ser lógico. Entonces lo que se pide durante este documento es que uno piense, que no solamente sea lógico, que solamente así van a lograr poder comprender cómo esto funciona. Se menciona también que este estudio no está diseñado para ser la última palabra sobre el tema que estamos tratando, pero que de acuerdo a su validez y la estructura básica que este comprende y de los conceptos que presenta, se ha convertido en una guía útil si es que vas a estar pues estudiando sobre el tema y para tomar capacitación del Gateway Experience o trabajar con este material. La experiencia Gateway es la sincronización del hemisferio cerebral en perspectiva, o sea, ambos hemisferios, nuevamente para recalcar esta parte, y describe técnicas asociadas a la experiencia Gateway que involucran que el cerebro tenga una sincronización hemisférica, y como se los mencioné antes, esta parte lo llaman Amy-Sync. Ok, y ahora sí llegamos a esta parte de la diferencia entre la hipnosis y la parte de la meditación que mencionan en el documento. Funcionan de una manera totalmente diferentes en la forma en cómo ocurre en tu cerebro. La parte de la hipnosis corresponde a teorías de Ronald Stone y modelos de ingeniería de biomédica de Isaac Bentov. Este documento nos dice que la hipnosis es una técnica que permite el acceso directo a la corteza del hemisferio derecho del cerebro, el cual funciona como un componente no crítico, no verbal, que es emocional, que es el centro del placer. Al contrario del hemisferio izquierdo, que el hemisferio izquierdo corresponde al razonamiento autocognitivo, a lo verbal y a lo lineal. O sea, esta parte es la lógica y el hemisferio derecho es no lógica. Nos menciona que el hemisferio izquierdo, después de categorizar, de evaluar y asignar el significado a cada cosa que nos sucede a nuestro alrededor, permite el paso al hemisferio derecho. De esta forma se dice que si el hemisferio izquierdo se aburre, se distrae, está aburrido o no es estimulado, se permite el paso sin oposición al hemisferio derecho. Este paso de información llega a cortezas y provoca el entumecimiento de las extremidades, que en el caso de los shifters podría o lo conocen como un síntoma. Se dice que al ser estimulada la parte del hemisferio derecho del cerebro, se va a derivar una sensación de euforia, y esta va a dar paso a que se acceda a la memoria y a la capacidad de almacenamiento que no ha sido pues realmente utilizada, porque el hemisferio izquierdo es quien decide lógicamente qué es lo que le sirve y qué claramente no le sirve y no es importante en ese momento. Este es el mejor momento para poder entonces acceder a otras conciencias que de alguna forma están ligadas a la nuestra, pero o sea, tú estás entrando como en este trance, el hemisferio derecho está siendo estimulado, y entonces si tú puedes acceder como a esta parte de
de la capacidad no listada de tu conciencia o de tu memoria, es momento para hacerlo y poder buscar entre otras conciencias. Y se dice que este momento pues se utiliza para acelerar el proceso Gateway Experience. Espero haya quedado clara esta parte, y si no me lo pueden dejar en los comentarios y se los voy a estar respondiendo, porque ahora sí vamos con la parte de la meditación trascendental. Se dice que esta funciona de manera diferente en el cerebro, puesto que esta es una técnica intensa y prolongada. Esta técnica se utiliza para extraer energía de la médula espinal, creando ondas acústicas estacionarias en los ventrículos cerebrales, que a su paso se van a convertir en materia gris en el cerebro. Me di a la tarea de saber qué era la materia gris, porque ahí no lo explican, y pues la materia gris contiene la mayor parte de los cuerpos de células neuronales del cerebro. Estas están involucradas en el control muscular, la percepción sensorial, como la vista, el habla, el oído, la memoria, las emociones, la toma de decisiones y el autocontrol. Como resultado va a ser que estas ondas van a polarizar la corteza del cerebro. Se dice que estas ondas son causadas por, hago paréntesis, esto también es conocido como un síntoma en el shifting, por el incremento o rapidez del latido del corazón. Bentov también afirma que la exposición a vibraciones mecánicas o acústicas de 4 a 7 Hz, que son ciclos por segundo, pueden llegar a lograr el mismo efecto. Y aquí entre paréntesis, en el shifting también se conoce esta parte como un método para poder llegar o cambiar de realidad. Pues se dice o han hecho como varias meditaciones con ondas o vibraciones, pero pues aquí ya vemos que son de 4 a 7 Hz. Y se dice que pueden llegar a lograr el mismo efecto. No sé si ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar ahora. Esta parte de las ondas también ayudan o pueden ayudar al hecho de adormecer el hemisferio izquierdo y así obtener la polaridad. Señalan también que el efecto acumulativo de estas vibraciones puede ser capaz de desencadenar una secuencia espontánea de Fisio Kundalini en personas mayormente susceptibles. Tienen un sistema nervioso más sensible, más susceptible a cambios, etc. Y también me puse a investigar qué era eso de Fisio Kundalini, porque básicamente esto es una práctica de yoga que se basa en despertar la energía de nuestro cuerpo. Visualizan una serpiente que anida desde nuestra base de la columna y que debe ascender hasta la zona de la coronilla. Así que supongo que esta podría ser como otra práctica que, si tú shifter me estás viendo, podrías utilizar para poder despertar como esas vibraciones de tu cuerpo y, no sé, utilizar esta práctica de Fisio Kundalini. Espero haya quedado claro esta primera parte del documento. Yo espero que sí. Estas partes yo las hago con mucho cariño porque a mí me encanta este tema. Y sé que algunas personas también, ¿saben? No tanto por el hecho de cambiar de realidad, sino porque es un tema bastante interesante y porque creo que la mayor parte de nuestra vida hemos creído que esto no es posible, y sí lo es. Así que sí, si me preguntan, que nadie claramente me ha preguntado, pero creo que la vida no siempre se vive de lógica. La vida a veces solamente es un salto de fe, citando a mi gran Miles Morales. Yo prefiero creer que existe algo más de lo que podemos percibir en este momento. Sí, somos seres creadores, somos seres muy poderosos que son capaces de cambiar de realidad porque existen. Entonces solamente eso, yo realmente prefiero creer a ser una persona que vive de lo que la sociedad ha impuesto durante muchos años. Saben que si necesitan hablar más sobre el tema pueden dejarlo aquí en comentarios. Pueden ir a mi TikTok, que es especial de shifting, o me pueden buscar en Instagram. Pero bueno, sin más que decir, yo me despido en este momento.
Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a las personas que se suscribieron al canal durante estos 2 días, que no pensé que fuéramos a lograr tan rápido llegar a los 200 suscriptores. No a los 200,000, claramente. Algún día estoy de verdad confiada de que algún día se pueda lograr eso, pero ahorita llegamos a los 200. Entonces, sí. Sin más por el momento, solamente es esto. Ya saben que me pueden encontrar en cualquiera de esas redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo. Cualquier cosa nos estamos viendo y esperen el próximo video que vamos a adentrarnos en otras técnicas que menciona el Gateway Experience. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video.